Ya. Quiero que me digan cuál es el problema con respecto al sistema endocrino. Quiero entender que ustedes comprenden la, la secuencia de eventos que ocurre en el sistema endocrino, cómo trabajan las hormonas. Estoy grabando, Rachel, estoy grabando. Cómo trabajan las hormonas, eso supongo que lo tengo por nada. ¿Lo tienen claro? ¿Sí o no? Que es una hormona estimulante, inhibitoria y todo eso. No tan bien. Ajá, ya. Bueno, no todas las hormonas van a tener un efecto estimulante. Es decir, que en presencia de la hormona va a ocurrir un fenómeno. Las que tienen ese efecto son la mayoría, ¿cierto? La prolactina, la tiroxina, etc. Hay otras que tienen efecto inhibitorio. Cuando ellas están presentes, entonces el proceso que se estaba generando por la acción de otra hormona queda bloqueado. Y tenemos el ejemplo de la somatostatina, que es la hormona que libera el hipotálamo para evitar el efecto de la hormona del crecimiento. Existen otras hormonas que tienen un trabajo contrario, son antagonistas. Y entonces el ejemplo más claro tenemos la relación de la insulina y el glucagón. La insulina es hipoglicemiante y el glucagón es hiperglicemiante. Por lo tanto, ellas trabajan en sentido contrario. Una quita el azúcar de la sangre y el otro hace que haya una mayor concentración de azúcar en sangre. Otras hormonas trabajan para un fin común, entonces son sinérgicas. Y aquí tenemos la hormona del crecimiento con las hormonas tiroideas. La hormona del crecimiento va a inducir a que nosotros hagamos muchas mitosis. De esa forma crecemos y desarrollamos. Y las hormonas tiroideas van a activar el sistema metabólico para que podamos disponer de energía para esas divisiones celulares. Y tenemos las hormonas tróficas o trópicas, que son hormonas que produce una glándula para actuar sobre otra glándula para que ella pueda producir sus propias hormonas. Y entonces tenemos, por ejemplo, las gonadotrofinas, que van a actuar sobre las gónadas para que la gónada respectiva produzca su propia hormona. Ejemplo, testículo va a producir testosterona. Esos son los efectos de las hormonas. El mecanismo de acción de las hormonas va a depender del tipo de hormona y lo más común es que una célula va a secretar la hormona y ella va a circular por sangre y va a llegar a las células blanco en otra parte del organismo, gracias al sistema cardiocirculatorio. También tenemos células endocrinas que van a liberar su contenido a zonas cercanas donde ella está, y entonces es una actividad paracrina. Hay otra condición en que la célula que produce la hormona tiene receptores para su propia hormona y de esa forma se autorregula. Entonces, no se produce un exceso de hormona porque cuando se produce eso, ella recaptura la hormona y deja de producirla. O también tenemos intracrina, que es que regula todos los procesos para la síntesis de esa hormona.
esos son los mecanismos de relación que tienen las células glandulares. ¿Ya? Bueno, tenemos hormonas peptídicas, o sea, que están formadas por aminoácidos, y tenemos hormonas lipídicas, que están formadas de compuestos que pueden atravesar la membrana plasmática. Dentro de las hormonas peptídicas sabemos que los receptores de estas hormonas se encuentran en la membrana plasmática porque ellos no pueden atravesar la membrana por ser peptídicas. Y normalmente están asociados a proteína G, que es una proteína que está asociada a la membrana en la parte interna y que desencadena todo el proceso de respuesta de la célula, dependiendo qué proteína G sea. Si es proteína GS, entonces se va a activar todo un proceso. Si es proteína GQ, se activan otros segundos mensajeros. Y si es proteína GI, se bloquea la actividad de la célula. También tenemos receptores que tienen la capacidad de ellos autoactivarse y generar una actividad enzimática propia. Entonces hablamos de receptores con actividad enzimática intrínseca. Y ejemplo de ellos, muy importante, son los receptores de factores de crecimiento. La insulina también tiene ese tipo de receptor. Existen otros receptores que se acoplan a enzimas en el momento en que la hormona contacta con ella. Y entonces vemos, ejemplo, la hormona prolactina tiene ese tipo de receptor. Los receptores, las hormonas lipídicas tienen receptores en el citoplasma o en el núcleo. Entonces, normalmente estos receptores son moléculas proteicas que son factores de transcripción. Por lo tanto, cuando se contactan con la hormona, ellos se activan y pueden ir a activar un gen específico. Ya. Con respecto a la respuesta hormonal, bueno, la respuesta va a depender de los números de receptores que tenga las células blanco, la concentración de la enzima que activa, que es activada por la hormona, el aumento en la concentración de inhibidores o cualquier otra molécula que evite que la hormona pueda trabajar, ¿no? Y el número de células blanco que se van a activar. Entonces, hay una serie de factores que están influyendo en la acción de la hormona. Y el ejemplo claro lo tenemos en los receptores de insulina, que cuando el organismo se ve afectado por tener un estilo de vida que no corresponde, entonces los receptores de la insulina se dañan y entonces ahí tenemos una respuesta menor por falta de receptores que se activan. La sensibilidad de la hormona, ¿no? Vemos que hay algunas hormonas que requieren de tener concentraciones altas y otras con concentraciones muy pequeñas también pueden asociarse a sus receptores.
¿no? Eso va a depender de la afinidad que tenga la hormona con su receptor, ¿ya? También es importante la tasa de degradación de la hormona, porque toda molécula tiene una vida útil. Y entonces, si estas hormonas se degradan con mucha rapidez, entonces vamos a tener problemas en las respuestas que deben dar las células blancas con respecto a esto. Bueno, estos son ejemplos de enfermedades genéticas en que está alterado los receptores de algunas hormonas. La regulación de las hormonas se hace a través de retroalimentación. Predomina la retroalimentación negativa, como todos los procesos de retroalimentación en el organismo. Y algunas hormonas tienen retroalimentación positiva. También tenemos el control por producto. Por ejemplo, la paratormona va a estar controlada por la cantidad de calcio que haya en sangre. Y bueno, el control nervioso de la liberación de hormonas está dado por la regulación del hipotálamo, hipófisis y la glándula blanco, pero también está dado por, en este caso, la corteza de la médula de las glándulas suprarrenales va a estar regulada directamente por el sistema nervioso simpático. Entonces, la liberación de adrenalina por parte de la médula espinal, por la médula de corteza de la glándula suprarrenal, va a, va a depender de que una neurona del sistema simpático la active. Bueno, las hormonas no se producen en la misma concentración todo el día y hay patrones de manifestación. Ya. En relación al hipotálamo hipófisis, bueno, importante es que el lóbulo anterior de la hipófisis va a recibir las neurohormonas que libera el hipotálamo para que ella pueda producir sus propias hormonas. Esas hormonas son tróficas, por lo tanto, esas hormonas van a tener sus células blancas en otras glándulas. Y esa es la relación hipotálamo-hipófisis. Y bueno, por otro lado, tenemos la relación directa de las neuronas del hipotálamo con la parte posterior de la hipófisis. Entonces, las neuronas del hipotálamo van a llegar a la neurohipófisis y allí van a contactar con vasos sanguíneos por donde van a liberar sus hormonas. Y entonces aquí se libera la oxitocina y la hormona antidiurética. Bueno, esto son las hormonas que produce el hipotálamo y las que produce la hipófisis y su efecto. Ahí están las hormonas hipofisiarias donde ellas actúan. Está la prolactina y la hormona del crecimiento. No son hormonas que van a actuar sobre otras glándulas endocrinas. La hormona del crecimiento actúa sobre el hígado y sobre la zona de crecimiento de los huesos largos. Y la hormona prolactina va a actuar sobre una glándula exocrina, que es la glándula mamaria.
Ya, aquí tenemos la hormona del crecimiento, las alteraciones de... Bueno, la glándula tiroides, además de la hormona T4 y T3, va a producir la calcitonina, y la calcitonina va a actuar en forma antagónica con la paratormona. O sea, la paratormona va a inducir a que se mantengan los niveles de calcio en sangre, y la calcitonina va a eliminar el exceso de calcio que hay en sangre y lo guarda en los huesos. Bueno, las hormonas tiroideas juegan un papel fundamental porque ellas van a regular todo el metabolismo del organismo. Entonces, si fallan estas, va a haber fallas bastante severas en el organismo, como por ejemplo, el corazón se ve afectado directamente cuando tenemos un hipertiroidismo, la frecuencia cardíaca es muy elevada. Cuando tenemos un hipotiroidismo, la frecuencia cardíaca es muy baja. Puede llegar a generar la muerte de la persona porque el corazón ya no tiene fuerza para poder realizar su contracción. Bueno, aquí hay algunas de las características que tiene los extremos de esta hormona. Las paratiroides, ya hablamos de ella, y también, además de estimular la liberación de calcio de los huesos, porque ella, cuando se necesita calcio en la sangre, entonces lo va a extraer de los reservorios de calcio que tenemos, que son los huesos, y estimula la reabsorción de calcio a nivel renal, es decir, vamos a eliminar menos calcio a través de la orina, y activa a la vitamina D, para que nosotros fijemos el calcio. Bueno, aquí está el trabajo antagónico de ambas hormonas. Las glándulas suprarrenales son glándulas compuestas que están constituidas de una corteza y una médula. Las células de la médula tienen origen de las células embrionarias que forman al sistema nervioso. En cambio, el resto de las otras células tienen diferente origen. La corteza de las glándulas suprarrenales va a producir aldosterona y cortisol, y además se va a producir precursores de los andrógenos. En cambio, la médula va a producir adrenalina y noradrenalina, que es un neurotransmisor, por lo tanto es una neurohormona. Eso depende de las células que se ve afectada, ¿ya? Si tenemos afectada la zona glomerulosa, entonces vamos a tener problemas con la liberación de aldosterona. El problema de la falla de esta hormona es que no se puede regular la presión sanguínea. La aldosterona trabaja en forma sinérgica con la hormona antidiurética. Entonces, cuando los niveles de presión bajan mucho, entonces ellos generan mecanismos para poder subir la presión arterial. Entonces es bastante severo. En la zona fasciculada vamos a tener la producción del cortisol. Hay problemas severos si nosotros producimos una menor cantidad de cortisol. He conocido casos de personas que tienen que internarlas por mucho tiempo en el hospital por el déficit de cortisol que liberan. Y las hormonas precursoras de los andrógenos, eso va a actuar sobre las características sexuales secundarias. En este caso,
la médula de las glándulas suprarrenales, si está dañada, nosotros no vamos a poder hacer frente a situaciones de estrés agudo, porque no vamos a poder liberar la adrenalina por sangre, porque la gracia de estas células es que liberan la adrenalina mediante sangre, porque la adrenalina la está liberando el sistema nervioso simpático, pero lo hace como neurotransmisor. Entonces va a actuar sobre determinadas neuronas. En cambio, la que produce la médula, esta va a actuar a nivel general porque va por sangre. Sí, por supuesto. A veces se generan tumores que afectan a toda la glándula y hay problemas severos. Claro que sí. Bueno, cuando nosotros tenemos un exceso de cortisol, entonces se va a generar una condición patológica que va a cambiar todo el metabolismo del organismo y está dirigido a aumentar los niveles de glucosa en sangre. Por lo tanto, las personas que tienen nivel de cortisol alto o están bajo un tratamiento por algún motivo, van a aumentar los niveles de glucosa y puede a tal punto llegar que desarrollen diabetes. Eh, la modificación del metabolismo está dada por no se usan los lípidos como fuente de energía, se usan las proteínas y como consecuencia de eso se van dañando los músculos principalmente y todas las proteínas abdominales. En el abdomen se producen unas estrías profundas por el daño de las proteínas. Se acumula líquido también en el organismo como consecuencia de este cambio metabólico. ¿Ya? Ahora, importante, siendo tan importante la aldosterona, el proceso de formación de esta hormona es bastante complejo. Entonces, primero que nada, se tiene que detectar en los riñones, ¿no? Se tiene que detectar que ha bajado la presión arterial. Entonces, los riñones liberan la renina, ¿ya? Que es una enzima que va a actuar a nivel del hígado. En el hígado nosotros vamos a tener una proteína llamada angiotensinógeno. Generalmente las proteínas que terminan en ógeno significa que son proteínas que deben ser modificadas de alguna forma u otra para estar activas. Entonces, en este caso, la renina va a activar el angiotensinógeno y lo va a transformar en angiotensina 1. ¿Ya? La angiotensina 1 en este momento no se sabe si tiene alguna función, pero sabemos que ella va a ser modificada por una enzima que libera el pulmón, que es la enzima convertidora de angiotensina, la ECA. Esta enzima va a transformar a la angiotensina 1 en angiotensina 2. Y la angiotensina 2 sí sabemos que genera vasoconstricción y además va a actuar sobre las glándulas suprarrenales para que se sintetice aldosterona. Entonces, si no se produce angiotensina 2,
no se va a sintetizar la aldosterona. Y la aldosterona tiene como función retener el sodio y como consecuencia se retiene agua y eso aumenta el volumen sanguíneo. La vasoconstricción va a generar una presión mayor a el paso de la sangre y de esa forma se revierte en las bajadas de presión sanguínea. Bueno, este es el efecto de la aldosterona. La aldosterona va a trabajar en el riñón, en los túbulos colectores, y lo que va a hacer es inducir, porque es una hormona lipídica, ella va a activar genes, y estos genes van a permitir la síntesis de determinadas proteínas que van a permitir el paso de los iones en las células que forman el túbulo. ¿Ya? No, las glándulas suprarrenales pertenecen al eje hipotálamo hipofisiario. El riñón no es una glándula, es un órgano que igual va a producir algunos componentes que podrían ser considerados como hormonas, pero el riñón como tal no es una glándula. Entonces, en el eje hipotálamo hipofisiario tenemos a la glándula suprarrenal. Por nada. Ya, entonces, ¿cómo se regula la glándula suprarrenal? La producción de las catecolaminas, vimos que está regulada por el sistema nervioso autónomo. Cuando nosotros hablamos de catecolaminas, estamos hablando de neurotransmisores que se sintetizan a partir de aminoácidos. ¿Ya? Y ahí tenemos la adrenalina y la noradrenalina. Entonces, estamos en una situación de estrés, se activa inmediatamente el sistema nervioso simpático y este va a activar a la médula adrenal para que libere rápidamente la hormona que va a ir al hígado, por ejemplo, y en el hígado lo que va a hacer es permitir que se libere glucosa a partir del glucógeno. En la situación de estrés también se va a liberar mineralocorticoides que lo que van a hacer es aumentar la presión sanguínea y se va a liberar también el cortisol, que es un glucocorticoide, que lo que va a hacer es modificar todo el metabolismo como acabamos de mencionar, para tener una mayor producción de glucosa disponible y también va a afectar sobre el sistema inmunológico como ralentizando su actividad. Ya. Alguien me preguntaba acerca del ciclo ovárico. Aquí tenemos el ciclo ovárico. Ah. Aquí nosotros podemos ver qué es lo que pasa en la hipófisis, en el ovario, en el folículo del ovario y en el endometrio. Entonces, nosotros tenemos un proceso cíclico de liberación de hormonas y este proceso está dado por la interrelación que hay entre las hormonas hipofisiarias y las hormonas
ováricas. Aquí se presenta una retroalimentación positiva porque la LH es una hormona que va a inducir a la producción de estrógeno. Entonces está como a un cierto nivel constante esta hormona. Pero a medida que se están produciendo estrógenos, los estrógenos producidos van a inducir a la hipófisis a producir más hormona LH. Y se genera un círculo vicioso hasta que se produce la ovulación. La hormona FSH también va a tener un pic en el momento de la ovulación. Una vez que ha ocurrido la ovulación, caen drásticamente ambas hormonas y se van a mantener en un nivel decreciendo paulatinamente. Y en esta etapa posovulatoria, entonces se libera progesterona, que es la hormona que va a mantener el endometrio. También tenemos, una vez que hay una decae los niveles de estrógeno, estos comienzan a remontar hasta el periodo casi final del ciclo menstrual. Entonces, estas dos hormonas van a actuar en el folículo. Y aquí vemos qué es lo que ocurre en el folículo ovárico. Cuando estamos en el periodo preovulatorio, entonces los folículos primordiales que la mujer va a generar en el vientre de su madre comienzan por la acción de las hormonas a madurar y la maduración implica aumento del número de células folículos y acumulación de hormonas en el folículo para que pueda ayudar a la meiosis del ovocito. Entonces el ovocito llega iniciando la meiosis en profase 1 y cuando se ovula está en metafase 2. Y eso se ha logrado gracias a la acción hormonal. Lo que queda del folículo se va a transformar en cuerpo lúteo, porque se genera determinadas sustancias que hace que el resto del folículo adquiera el color amarillo. Y el cuerpo lúteo va a actuar como un productor de hormonas. Pero si no recibe el incentivo de las gonadotrofinas, entonces deja de producir hormonas y todas las hormonas van a caer a los niveles más básicos. Entonces se genera el cuerpo albicans y se inicia un nuevo ciclo. Si hay embarazo, entonces la progesterona va a jugar un papel muy importante, ¿no? Y la hormona, se me olvidó el nombre de la hormona, que es una hormona que produce, ¿cómo? Sí, cuando en el momento de caer todos los niveles hormonales, comienza la descamación del endometrio. Aquí lo tenemos. ¿Ya? Dijo del Aglicán, ¿qué es eso? No sé, Valentina, lo que me estás preguntando. ¿Me puedes decir?
sin gonadotrofina. ¿Qué es esto, Montserrat? La Cándida albicans es un hongo que no tiene nada que ver con esto. Es cuerpo albicans. Ah, eso es lo que estaba diciendo. Cuerpo albicans, que es la cicatriz que queda por que involucionó el folículo, ¿ya? ¿Ya? El cuerpo albicans se llama así porque deja de tener color amarillo y queda una cicatriz blanca. Albicans es blanco, ¿ya? La cándida no tiene nada que ver ahí, ¿ya? Entonces, eh, si hay fecundación, entonces se va a liberar gonadotrofina coriónica que va a mantener el cuerpo lúteo. Y el cuerpo lúteo va a seguir produciendo hormonas. Pero eso no lo vamos a ver. Entonces, aquí vemos la descamación del endometrio y se inicia el siguiente ciclo en el momento de que se inicia la descamación del endometrio, o sea, la caída total de estas hormonas. Vemos que la progesterona cae a cero. El estrógeno sigue ahí con determinados niveles. Entonces, ¿quién me había preguntado acerca de esto? Ya, Valentina, ¿te quedó claro ahora? Ya. Entonces, con respecto a las hormonas masculinas, creo que no debe haber problema, ¿cierto? ¿Alguien tiene problema? No hay problema. Muy bien. Son menos complicados los hombres. Bueno, aquí tengo el resumen de todo el sistema. Y bueno, la melatonina es una hormona que no está afectada por el eje hipotálamo hipoficiario y tiene relación, ¿no?, con la glándula pineal. O sea, en la glándula pineal se va a producir la melatonina, que juega un papel muy importante en regular todos nuestros ciclos biológicos, ¿ya? Y es una hormona antioxidante, por lo tanto antienvejecimiento, y es anticancerígena. Desgraciadamente esta hormona va decayendo su producción alrededor de los 20 años, aunque se mantiene algo de ella hasta los 50 y de ahí va bajando. Y por eso nos envejecemos. Bueno, estas son las respuestas que pueden dar las hormonas. Y esas son las preguntas que vimos en clase. Ya. Eso es con respecto al sistema endocrino, sin considerar, por supuesto, a la regulación de la glucosa. ¿Tiene problemas con la regulación de la glucosa? Ya. Entonces vemos el cardiocirculatorio. Ya. Supongo que no tienen problemas con los tipos de células que lo forman y con las propiedades de las células cardíacas. Esas las tienen que saber. El cronotropismo, inotropismo, dromotropismo. ¿Ya? Crono es
la capacidad de generar espontáneamente el impulso eléctrico, es decir, lo que el marcapaso del corazón hace. El inotropismo, responder a los impulsos eléctricos. Entonces las células que son excitables, ellas van a responder y van a propagar el impulso. Y dromotropismo es transmitir un impulso eléctrico a las células adyacentes. Entonces, se activa una célula, inmediatamente va a activar la otra, la otra, la otra, y así trabaja como un todo. Ya. La excitabilidad eléctrica de las células cardíacas depende del sistema nervioso autónomo, de la depolarización célula por célula, que es lo que hablábamos aquí, el dromotropismo, ¿cierto? Y mecanismo espontáneo intracelular de células del marcapaso, que es el cronotropismo. ¿Ya? ¿Y por qué puede trabajar el corazón como un todo? Porque todas las células tienen conexión y tienen la posibilidad de transmitir el impulso generado en el marcapaso. Entonces, el nodo sinusal es el marcapaso del corazón. Entonces, estas son las curvas que muestran la actividad eléctrica y esta es los potenciales de las células contráctiles. Entonces, aquí tenemos la actividad eléctrica y tenemos el automatismo. Si tienen dudas, me van preguntando. Y aquí la curva que representa la actividad muscular. Entonces, lo más importante es esta meseta para que pueda mantenerse el impulso continuamente. Esto es lo que ocurre dentro de la fibra muscular. Y bueno, supongo que vieron estos videos, importante que los vean. Y bueno, este es el efecto del sistema nervioso autónomo. Sabemos que el simpático va a activarlo y el parasimpático lo va a llevar a la normalidad. Entonces, contrario de taquicardia, bradicardia, aumento de la fuerza de latido, disminución de la fuerza de latido, vasodilatación de las arterias coronarias, vasoconstricción de las arterias coronarias. Y aquí vemos cómo se ve afectado, ¿no?, el impulso eléctrico bajo la acción del sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. Esto es la forma en que trabajan ellas, cómo aumenta la frecuencia del simpático y cómo reduce la frecuencia el parasimpático. Aquí tenemos las inervaciones del corazón para su regulación. Y bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo a nivel celular bajo la acción de simpático y parasimpático? Es nada más que el receptor. Ah, ya, bien. Esta es una célula excitatoria donde se está transmitiendo, ¿no?, el impulso para que se pueda contraer el músculo, ¿ya? Entonces, cuando actúa el simpático va a tener receptor específico, ¿ya?, que es el receptor de noradrenalina, que es un receptor beta, adrenérgico. Y el parasimpático va a tener un receptor de acetilcolina que es muscarínico. Entonces,
cuando se activa el simpático, es recibido por estas células y estos receptores están asociados a proteína GS. Y sabemos que las proteínas GS son proteínas activadoras. Entonces ellas van a activar todo un proceso para que posteriormente se pueda ocurrir la contracción muscular por el ingreso de calcio a la célula y la estimulación de la liberación de calcio a el citosol para que ocurra la contracción. En el caso del parasimpático, cuando la acetilcolina contacta con sus receptores, se va a activar la proteína G inhibitoria. Por lo tanto, esta va a inhibir la acción de la adenilato ciclasa para la producción de AMP cíclico. Y todo este proceso se va a anular. Consecuencia, el músculo no se va a contraer. ¿Te queda más claro, Celina? Ya, bien. Bueno, aquí tenemos el electrocardiograma y cada una de las fases que tiene el electrocardiograma que nosotros tenemos que relacionarlo con el ciclo cardíaco. Esa es nuestra misión. Aquí vemos cómo se modifican los niveles de calcio, de potasio y sodio de acuerdo a cómo se va modificando el electrocardiograma. Y entonces el ciclo cardíaco, tenemos el ciclo cardíaco va a iniciarse con la onda P. Aquí tenemos la onda P, ¿ya? Que es la depolarización de la aurícula. Después vemos que viene el segmento PR. Es todo esto, el pic máximo que tiene, abarcando Q y término del P. Entonces, ahí lo que ocurre es retraso del nodo aurículo-ventricular, ¿ya? Esto es muy importante porque se le da tiempo a la aurícula para que pueda expulsar la sangre antes que haya contracción del ventrículo, ¿ya? Esa es la importancia del retraso. Después viene el complejo QRS, que es la depolarización ventricular y la repolarización de las aurículas. Entonces aquí comienza la contracción, ¿no?, del ventrículo. Después el segmento ST, contracción completa y vaciamiento del ventrículo. Y la onda T es la repolarización del ventrículo. Después tenemos TP, que es la relajación y llenado ventricular. Y sigue el ciclo acá, perdón, acá. ¿Ya? Y después sigue el ciclo. ¿Se comprende el ciclo? Ya. Entonces no hay problema con respecto a eso. ¿Qué problemas tiene con cardiovascular? Ese tema. ¿Entienden lo que es la precarga, la poscarga y todo eso? Ya, fantástico. Más o menos. Ya. La contracción isovolumétrica. Aquí vemos, hay cambios en el volumen y presión ventricular, en la diástole y en la sístole.
En la diástole vamos a tener, se inicia la diástole con una contracción isovolumétrica. Entonces se contrae el ventrículo, pero están todas las válvulas cerradas. Entonces se tiene que llegar a una contracción determinada que pueda vencer la presión que está ejerciendo las aurículas para que se pueda abrir, ¿no?, las válvulas, ¿ya? En la sístole ventricular, primero están cerradas las válvulas y entonces la presión aumenta porque está el ventrículo lleno, pero están cerradas las válvulas. Entonces estas válvulas se abren porque aumenta la presión del ventrículo y permite la salida de la sangre desde el ventrículo. Cuando nosotros hablamos de precarga y de poscarga, estamos hablando precarga, como su nombre lo dice, ¿ya? Es el volumen de sangre que tiene el ventrículo al final de la diástole. Entonces, esta es la presión que va a ejercer la sangre, ¿no?, al final de la relajación que tenga, ¿ya? Y eso va a depender de la sangre que ha llegado al corazón y el estiramiento de las fibras musculares, ¿ya? Entonces, una mayor precarga va a generar una mayor fuerza de contracción, mayor volumen sistólico y mayor gasto cardíaco. Cuando nosotros hablamos de gasto cardíaco, estamos hablando de la cantidad de sangre que libera el corazón, ¿no?, por unidades, por un minuto. La mayor precarga más la mayor distensión de las fibras musculares va a llevar a una mayor fuerza de contracción. Y eso está dado por las leyes de Frank Stark. Ay, perdón, quise mover otra cosa. No me deja mover. Aquí quise mover esto. Ya. Entonces, la poscarga es la resistencia que ejercen los vasos sanguíneos para que el corazón pueda entregar su sangre. Entonces, el corazón va a entregar sangre a la aorta y a la arteria pulmonar. Entonces, si éstas se oponen a la entrada de la sangre, significa que hay una gran poscarga. Mientras más poscarga hay, menos volumen sistólico hay, porque tiene que ejercer demasiada fuerza el ventrículo para poder mandar la sangre a esos vasos y menos gasto cardíaco. Es lógico, ¿no? Entonces, eso es precarga y poscarga. Valentina, ¿te queda más claro lo que es precarga y poscarga? Ya, me alegro. Por nada. Bueno, esto es lo mismo, lo mismo. Bueno, el inotropismo es la capacidad propia del músculo cardíaco de contraerse. Y la determinación de la función cardíaca va a depender de la precarga, poscarga, el inotropismo que acabamos de ver, la capacidad de distenderse las fibras musculares y la frecuencia con que ocurre el proceso de contracción y relajación. Y bueno, aquí está indicado todo lo que pasa
cuando el corazón está trabajando en su ciclo cardíaco. Y bueno, relacionado con el ciclo cardíaco tenemos el electrocardiograma, el volumen ventricular, la presión ventricular, la presión arterial de la aurícula y la presión de la aorta. Bueno, los ruidos cardíacos dependen de la apertura y cierre de las válvulas. Y bueno, aquí está el concepto de gasto cardíaco. Los cambios del el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca en determinadas situaciones, el control por el sistema parasimpático y simpático. Entonces, en resumen, el gasto cardíaco depende del ritmo cardíaco y del volumen sistólico, y el sistema parasimpático va a afectar negativamente al ritmo cardíaco. Eso es lo que va a hacer. En cambio, el sistema simpático afecta tanto el ritmo cardíaco como el volumen sistólico. Bueno, eso es un resumen, y vemos la alternancia que hay entre contracción y relajación en las diferentes partes. En este caso, en la sección auricular, y esta es la ventricular. Entonces vemos que la condición de sístole es mucho más larga en el ventrículo, porque tiene que mandar la sangre a el resto del organismo y a los pulmones. En cambio, la aurícula tiene que mandar la sangre solamente a los ventrículos. Y bueno, ahí está la contracción isovolumétrica, el periodo de expulsión, el periodo de relajación isovolumétrica, periodo de llenado. Esto es lo mismo. Y esto es relacionado con la presión arterial, y entonces es importante tener claro qué es la presión arterial sistólica y diastólica, cuáles son los valores promedios aceptables en la actualidad, ¿ya? Porque han cambiado a medida que pasa el tiempo, ¿no? Y vemos la importancia de la presión arterial, porque nos va a indicar las interrelaciones que hay entre todos estos parámetros: el gasto cardíaco, la resistencia vascular periférica, el volumen sanguíneo, la viscosidad de la sangre, la elasticidad de las arterias. Vemos, por ejemplo, las personas que son diabéticas tienen presión arterial más alta porque su sangre es mucho más viscosa, no solamente por glóbulos rojos, sino que por la glucosa que lleva, ¿no? Y normalmente tienen problemas metabólicos las personas diabéticas, y pierden elasticidad de las arterias. Entonces eso lleva a una mayor presión arterial. Y aquí están los valores de acuerdo a las edades. Y bueno, ese es un resumen de los elementos que conforman el sistema cardiovascular. Eso es todo con respecto a esto. ¿Tiene alguna pregunta? Ya. Bueno, espero que se les haya aclarado, y les voy a dar una información, por favor, para que se los dé al resto del curso. Nos informaron que van a tener ustedes una semana de receso, y entonces vamos a tener una semana menos de clase. Eso nos afecta muchísimo
a la programación que tenemos. Por lo tanto, el día de la prueba vamos a tener clases. ¿Ya? Entonces vamos a tener por lo menos una clase el día de la prueba. ¿Ya? Entonces, por favor, les avisan a sus compañeros. Ya. Entonces, espero haber ayudado y nos estamos viendo. Dime Valentina. Oh, realmente no sé. Es mejor, por nada, pregúntale a alguien de la escuela que sea enfermera, porque no sé, porque a veces las vacunas se pueden poner juntas, pero otras veces no. ¿Ya? Ah, sí, ya les voy a mandar las preguntas, sí. Aquí Maya dice que son 15 días. Yo no les puedo decir porque no tengo el conocimiento. ¿Ya? Entonces, para asegurarte, pregúntale a alguien de la escuela, ¿sí? Que no te vaya a decir algo que después te vaya a hacer mal. ¿Mm? Ya, que esté muy bien. Les voy a mandar la tabla de especificaciones. Sí, pues eso es lo que estoy diciendo, la tabla de especificaciones. ¿Ya? Por nada, que esté muy bien. Cuídense ustedes mucho. Nos estamos viendo el jueves. ¿Ya? Si tienen alguna duda, me mandan un mail. No hay problema. ¿Ya? Ya. Chao, chao. Que estén muy bien.